Muchas gracias, pastor, que Dios te bendiga, Joaquín. Recibo un fuerte abrazo de mi parte, de mi casa, de mi esposa Juani, que estamos aquí en la casa los dos. Y os enviamos para toda la iglesia también un fuerte abrazo, mucho cariño, mucho amor para todos y para todas, mucha fuerza, mucha fortaleza y sobre todo mucha fe. Y bueno, me gustaría primeramente que me dijerais si se escucha bien. Yo estoy mirando en el, ¿cómo se llama? En los mensajes que escribís ahí. Entonces me gustaría que levantaras tu mano, que dijeras amén o que digas si se escucha bien, por si tengo que arreglar un poco el sonido, ¿vale? Así que, bueno, pues me alegro de estar en la iglesia de la línea, me alegro de estar con vosotros. He escuchado mucho hablar de la iglesia de la línea, todo bien, todo bonito lo que he escuchado hablar, una iglesia grande, una iglesia buena, de mucha alegría, de mucha bendición. Y me alegro que esté Joaquín con vosotros de pastor. Hace muchos años que nos conocemos, muchos años que nos conocemos y nos tenemos muchísimo aprecio. Amén. Joaquín, un hombre de Dios, respetado, valorado, y por eso Dios le ha premiado, le ha dado la gracia de estar con vosotros ahí como pastor. Así que yo estaba deseando que llegara este día para poder predicaros una palabra del Señor. Os pido disculpas porque el lunes, cuando estabais en ayuno, yo tenía que haber entrado a predicar a las 3 de la tarde y me fue imposible, me confundí las fechas, quizás yo no entendí bien, yo pensaba que era el domingo y el lunes me era imposible. Así que os pido perdón a todos y a todas por no poder estar ahí, sobre todo también al pastor. Eh, Quiero deciros que para mí es difícil predicar esta tarde porque estoy escuchando las oraciones y todo lo que está pasando y sobre todo las pérdidas que habéis estado anunciando ahí de las personas que se han ido con el Señor y el dolor de las familias. Entonces, no es fácil predicar, hermanos y hermanas, no, no es fácil. Eh, pero el Espíritu Santo sabe las cosas, Dios sabe. Yo le dije al pastor cuando me llamó para predicar el lunes, le dije, mira, yo necesito unos cuantos días para que el Señor me diga cuál es el tema que Dios quiere. Y ahora me ha pasado lo mismo. Yo estaba preguntando al Señor cuál es el tema que Dios quería, cuál es el tema, sin saber nada de lo que estáis orando ahora. Sé que todas las iglesias lo están pasando mal, en todas las ciudades, en todos los pueblos, en España, en el mundo, lo estamos pasando todos mal. A unos porque les ha tocado muy de cerca las pérdidas, lo digo con dolor de mi corazón, y otros familias porque tienen enfermos en los hospitales graves. Y sabemos que en todos los lugares que prediquemos, pues la gente, los hermanos y hermanas lo están pasando mal. Pero yo le estaba diciendo al Señor, dame la palabra para esta tarde, una palabra que pueda hacer bien. Yo quería haber hablado de dos cosas. Una era hablar de la grandeza de Dios y su sabiduría. Ese era uno de los temas que yo tenía en mi mente. Y el otro tema, hermanos y hermanas, era hablar de lo que, por lo que me he decidido hablar, pero no por lo que estoy escuchando ahora, ni por las oraciones, ni por lo que ha pasado. Yo ya desde hace un buen rato había decidido hablar del tema que vamos a hablar en esta noche. Y el tema que vamos a hablar en esta noche es la venida del Señor. ¿Vale? Lo vamos a hacer muy sencillo, muy breve, porque no estamos en momentos de predicar palabras de mucha teología, ni de mucho conocimiento, ni bien preparadas. Ojalá lo pudiéramos hacer. Pero hermanos y hermanas, creo que estamos en el momento de predicar una palabra que llegue al corazón, una palabra que haga bien, sencillita, que todo el mundo pueda entender de los que escuchan y sobre todo que sea una palabra de esperanza y una palabra de ánimo. En todo este año que llevamos de pandemia y prácticamente un año encerrados, en todos los lugares que he estado predicando sencillo. Yo tampoco soy un predicador muy profundo. Me gusta que cuando yo predico, que todos me entiendan. Así que quisiera llegar al corazón con esta palabra. Vamos a hablar un poquito acerca de la esperanza del cristiano. Por favor, si yo estoy mirando en el WhatsApp que hay ahí en el sello, por favor, de vez en cuando levanta el dedo o di un amén
para que yo vea que me estáis escuchando. Entonces, mirad, vamos a hablar de dos cositas. Una de la esperanza bienaventurada, que es la resurrección. Por eso os digo que el Espíritu Santo sabe las cosas, hermanos y hermanas. Antes de entrar en el sello, Dios me había puesto en el corazón predicar esta palabra. Y si nos da tiempo, si da tiempo, porque no quiero ser canso, no es el mejor momento para predicar por las circunstancias que estáis pasando en la iglesia. Oramos por esta familia de Sevilla, creo que era el hermano José, y también por otra familia que habéis mencionado ahí, que también han tenido otra pérdida. Oramos por ellos con el corazón y con el alma. Después vamos a terminar el mensaje haciendo una oración por todos los enfermos y por todos aquellos que han tenido pérdidas en el nombre del Señor. Pero quiero deciros también otra cosa. La palabra que voy a predicar, la voy a predicar con alegría y con gozo, porque no es una palabra de tristeza, no es una palabra, es una palabra de ánimo, es una palabra de esperanza y es una palabra de fe. Así que puedes abrir tu Biblia, ya que estamos en casa y todos tenemos Biblias, pues la puedes abrir por Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 13. Esta es la palabra del Señor que vamos a predicar hoy. Sigue conmigo la escritura porque vamos a leer muchos versículos. Yo soy un predicador que cuando predico o cuando enseño utilizo mucha Biblia y muchos versículos, pero eso sí, os prometo no ser largo. Quiero deciros, mientras abrís vuestra Biblia, por Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 13, que vamos a leer en adelante, que cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, la iglesia de Tesalónica solamente tenía un año de convertida, era una iglesia nueva. El apóstol Pablo, según el capítulo 17 del libro de los Hechos, cuando va a predicar a Tesalónica, que era donde era la iglesia de Tesalonicenses, él predicó durante 3 semanas, 3 sábados, 3 días de reposo. Y después de esas 3 semanas, el apóstol Pablo, con Silas y con Timoteo, tuvieron que salir huyendo porque había gente que los quería matar y por la persecución el apóstol Pablo se tuvo que ir. Es decir, que el apóstol Pablo solo pudo predicar en esta ciudad 3 semanas, pero fue tiempo suficiente para que el apóstol Pablo pudiera instruir a esta iglesia, enseñar a esta iglesia y sobre todo fundar una iglesia en esta ciudad de Tesalónica. Así que quiero que sepas que cuando abres esta carta de Primera de Tesalonicenses, esta es una iglesia nueva, solo un año de convertida. Amén. Así que dice la palabra del Señor, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. El mensaje se llama como ladrón en la noche. Así que ya hay hermanos que están diciendo ahí, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Ese es el versículo que vamos a empezar. Y dice la palabra del Señor, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Es interesante, vamos a leer verso a verso los versículos que nos dé tiempo de leer, pero dice Pablo aquí en esta carta, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. El apóstol Pablo les va a instruir en Primera y Segunda de Tesalonicenses acerca de muchas cosas, va a enseñar a esta iglesia. Cuando el apóstol se fue por la persecución, esta iglesia, siendo una iglesia nueva, solo con 3 semanas de evangelio, se quedó sola sin nadie que la guardara, se quedó sin pastor, pero hermanos y hermanas, se quedó sola excepto Dios, que estuvo con ellos y los pastoreó, los protegió y guardó esta iglesia de los falsos predicadores que en aquel tiempo se levantaron. Imaginaros, una iglesia solo con 3 semanas de convertida y el pastor se tiene que ir y se quedó sola sin nadie que la guardara. La iglesia de Tesalónica se convirtió en el blanco de los falsos predicadores y de los falsos profetas. Es como que esta iglesia se quedó como un cordero en medio de lobos, que eran los falsos predicadores que estaban intentando arrebatar la fe y traer falsas enseñanzas a esta iglesia que era nueva. Pero el apóstol Pablo, en su preocupación, él mandó a Timoteo para que fuera a ver cómo estaba la iglesia después de un año. Se preocupaba por la iglesia. Y el Timoteo, cuando volvió de ver cómo estaban la iglesia de Tesalónica, le llevó un informe al apóstol Pablo, y en base al informe que Timoteo le dio, Pablo escribe esta carta. Aquí había falsos predicadores que habían puesto dudas acerca de la venida del Señor. Estos falsos estaban enseñando que el Señor ya había venido y que ellos se habían quedado. Los falsos predicadores nunca han faltado,
ni faltarán, ni faltan. Hoy también hay falsos predicadores. La Biblia dice, por su fruto los conoceréis, y por su doctrina, y por su testimonio. Entonces, ellos se encargaron de sembrar que el Señor ya había venido, que ellos se habían quedado, y que los muertos no habían resucitado, los que habían partido en el Señor. Y entonces la iglesia estaba bajo la presión de la circunstancia, de la prueba tan fuerte que estaban pasando, y también acosados por las falsas doctrinas que estos falsos predicadores estaban predicando. Así que por ese motivo, el apóstol Pablo, para dar entrada al mensaje, tiene que escribir estas palabras de 4:13, que dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Aquí el apóstol Pablo habla de los que han partido con el Señor, no habla de muertos, habla de los que duermen. Eso lo vamos a decir ahora. Pero mira cómo empieza Pablo el versículo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. El apóstol Pablo no quería tener una iglesia ignorante. Él, en todos los lugares que iba, lo primero que hacía era enseñar y enseñar y enseñar y enseñar, porque el apóstol Pablo sabía que no hay nada más peligroso que una iglesia ignorante. Alguien dijo, hablando de lo peligroso de la ignorancia, que la madre del atrevimiento es la ignorancia. El que no tiene información, el que ignora lo que tiene entre manos, o el que ignora el peligro, se atreve a todo. La madre del atrevimiento es la ignorancia. Y el apóstol Pablo no quería tener una iglesia ignorante, quería tener una iglesia sabia, una iglesia informada. Por eso Pablo dice, no queremos que ignoréis. Qué malo es la ignorancia, ¿verdad? Cuando uno no sabe las cosas, no tiene información, cuánta bendición se pierde y de cuántos peligros se puede librar una persona o una iglesia teniendo información. Así que él dice, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen. El apóstol Pablo, hermanos, va a hablar aquí no de los que han partido, no como los que han muerto, sino como los que están durmiendo. Qué bonito, ¿verdad? Mirad, estuve hace años. Si veis que hay algún problema en el sonido, por favor me escribís ahí, que yo estoy leyendo todo lo que escribís al mismo tiempo que predico. Hace años estuve en un programa de televisión cristiana aquí en Madrid. Bueno, no me he presentado. Soy el hermano Rafa Peralta, como ha dicho el pastor. Vivo en Madrid. Soy obrero de la iglesia de Orcasitas aquí en Madrid. Y bueno, quería que lo supierais. Disculparme por no presentarme. Pues hace años estuve en un programa de televisión cristiana. El programa era un debate, o un coloquio, más bien era un coloquio, que hablaba de la resurrección, de los creyentes que parten en el Señor, que se van en el Señor, y también de la salvación. Entonces, mirar, en ese programa, todos los que estaban ahí, la mayoría eran teólogos. El único que no era teólogo era yo. Te estoy hablando de un programa de hace más de 20 años. El único que no era teólogo era yo, los demás eran teólogos. Y entonces, un hermano que estaba ahí, que era cristiano, teólogo, y aparte de esto era judío, él estaba hablando de la resurrección y nos dio una palabra del significado. Ahora os voy a decir por qué digo esta palabra. Nos enseñó una palabra del significado para los judíos de la palabra cementerio. Amén. Y entonces él dijo, hermanos, ¿sabéis que la palabra cementerio en el hebreo es la palabra necrópolis? Y esta palabra necrópolis quiere decir habitación o dormitorio. Pon atención a esto. La palabra necrópolis quiere decir habitación o dormitorio, que para nosotros es la palabra cementerio. Y este hermano nos enseñó que para un judío el cementerio no es el cementerio. Cuando ellos llevan a alguien a darle el último adiós, no lo llevan al cementerio, lo llevan a la habitación o al dormitorio, porque ellos saben que tarde o temprano los que se van en el Señor van a despertar. Y quiero deciros que Pablo escribe esta carta a los judíos y él sabe en lo que decía cuando dice que los que han partido en el Señor están durmiendo, porque para los judíos el cementerio no es el cementerio como para nosotros. Para los judíos el cementerio donde dan el último adiós es el dormitorio o la habitación. Y sabes, cuando alguien entra en su dormitorio tarde o temprano sale. Cuando alguien está durmiendo, por más dormilón que sea, se despertará. Y quiero deciros que esta es nuestra esperanza bienaventurada para nosotros, de lo cual vamos a hablar más extensamente más adelante. Entonces dice, les habla acerca de los que duermen, para que no tengan tristeza, ya que ellos estaban tristes pensando que los muertos no iban a resucitar. Entonces él dice, para que no tengáis tristeza como los otros, que no tienen esperanza. Los otros son los que no son cristianos, hermanos. Por desgracia, y con dolor en el corazón lo digo,
Hay mucha gente en el mundo que no tiene esperanza. He dado el último adiós a mucha gente con mucho dolor, a muchos cristianos, pero también he dado el último adiós y la despedida de aquí de la tierra a muchas personas que no han sido cristianos. He visto la diferencia, cómo una familia cristiana despide a un ser querido con la esperanza, con el gozo y con el consuelo de Dios, pero también he visto cómo muchas familias que no tienen a Dios, hermanos y hermanas, han despedido a sus seres queridos con un desgarro, con una desesperación, porque ante la ignorancia de las Escrituras y de las promesas de Dios, han despedido a su ser querido como si nunca más lo fueran a ver. Pero por eso el apóstol Pablo dice que escribe para que no tengan tristeza como los otros, que no tienen esperanza. Hermanos, nosotros, claro que tenemos tristeza, estamos tristes en la carne, estamos rotos en la carne, estamos, hermanos, con una tristeza que nos invade en cuanto a lo físico. Pero, hermanos, la partida de un ser querido o la partida de un hermano o una hermana de esta tierra es motivo de gozo, porque no va a un mal lugar, va al reino de Dios. Hermanos, dice la Biblia que mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Estoy hablando a una iglesia madura. Disculparme si alguno de vosotros os puedo dañar o puedo herir vuestra sensibilidad. Pero vamos a hablar con la Escritura tal y como la Biblia lo dice. Mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Porque cuando una persona nace, nace para sufrir. Pero cuando una persona se va en el Señor, se va para vivir eternamente. Dicen que las costumbres de los judíos, que cuando una persona nace los judíos lloran. Pero cuando una persona se va lo celebran. Porque ellos saben que cuando una persona nace, nace para sufrir. Sabéis que en esta vida, para tener un rato malo, tenemos 20 ratos buenos. La vida no es una buena vida. La vida la pasamos más tiempo con problemas, con dificultades, que momentos de felicidad. Entonces, quiero deciros lo que dice el versículo 14. Dice Pablo, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así, atención, igual que como Jesús murió y resucitó, de la misma manera traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Nota que ahí otra vez habla de dormir. A los que durmieron en él. Y esta es la esperanza, hermanos. Que de la misma manera que Jesús murió y resucitó, así, atención, esa palabra así significa de la misma forma, del mismo modo, traerá también Dios con Jesús a los que durmieron en él. Pero atención a esto, hermanos, solo tienen esta esperanza los que han partido en él, en Cristo. Por eso, si tú me estás escuchando en esta noche, estamos viviendo tiempos malos, estamos viviendo tiempos difíciles que no sabemos cuándo será el momento que Dios nos llame a su presencia por la circunstancia que estamos viviendo. Y yo quiero decirte hoy, hermanos y hermanas, si el Señor viniera esta noche, no voy a hablar de partir con el Señor, ojalá que ninguno, hermanos, suframos la partida como es lo que está pasando. Pero supongamos que el Señor viniera en esta noche a arrebatar a su iglesia. ¿Tienes la seguridad de la salvación? ¿Estás seguro que si el Señor viene tú te irías en Cristo? Y quiero decirte que es un momento, hermanos, es tiempo de volverse a Dios, los que le han dado la espalda, y si nunca has conocido al Señor, te aliento, te animo, te exhorto a que recibas al Señor en tu corazón para ser partícipe de esta palabra, de esta promesa de la cual estamos predicando, hermanos y hermanas. Así que, dice el versículo 5, por lo cual os decimos esto, atención, en palabra del Señor. No era una palabra de Pablo, no era una promesa de Pablo. El apóstol Pablo quiere reafirmar esta esperanza, reafirmar esta promesa, no como una sabiduría suya, sino como una palabra de Dios. ¿Sabes que las cosas tienen importancia? Depende de quién las diga. Mira, si la persona que tiene testimonio o que tiene una buena reputación dice una palabra, todo el mundo lo cree. Pero si la persona que dice una palabra no tiene, perdonadme esta expresión que voy a decir, no tiene reputación, no tiene testimonio, hermano, ¿quién lo va a creer? Si no tiene reputación, no tiene testimonio. No, su persona no es una persona que tiene credibilidad, por lo tanto, si su persona no tiene credibilidad, lo que dice tampoco lo va a tener. Ahora, el apóstol Pablo, sabiendo que la palabra de Dios tiene credibilidad y que lo que Dios dice se cumple sí o sí, porque todo pasará menos la palabra de Dios, que no va a pasar, él dice, atención, esto lo decimos en palabra del Señor, no lo digo yo. Y sigue diciendo que nosotros, aquí el apóstol Pablo va a hablar de el orden de cuando el Señor venga en el arrebatamiento, que nosotros que vivimos
los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, no seremos antes que los que durmieron. Otra vez habla de dormir. Y el orden está aquí, versículo 16. Porque el Señor mismo, no vendrá otro a buscarnos, hermanos. No vendrá un ángel a recoger a su iglesia. No vendrá un ejército del cielo a recoger a su iglesia. El apóstol Pablo dice en el versículo 16 que vendrá el Señor mismo. ¿Por qué, hermanos? Porque la iglesia de Dios tiene tanto valor que Él no enviará a ningunos enviados, ni a ningunos recaderos, ni a ningunos mensajeros. El Señor vendrá a recogernos en persona, porque el Señor viene a recoger a su esposa. El rey vendrá a recoger a la reina. Qué bueno, hermanos. Versículo 16. El Señor vendrá Él mismo. Y atención, Él vendrá con tres cosas. No sé si os estoy cansando o os estoy dando mucha información, pero mi forma de enseñar es así. Por favor, di un amén o un aleluya o levanta tu mano para que yo sepa que no os estoy cansando ni estoy siendo largo. Versículo 16, el Señor vendrá con tres cosas. Número 1, Él vendrá con voz de mando. Voz de mando significa voz de autoridad, voz de poder, hermanos, porque se necesita tener mucha autoridad y mucho poder para que cuando el Señor venga, a una voz del Señor, los muertos en Cristo resuciten, se levanten. Hermanos, ¿sabes? El Señor desafiará la ley de la gravedad que Él mismo estableció. Cuando el Señor venga a la voz de su palabra, en vez de las cosas caer, se levantarán. Los muertos se levantarán para recibir al Señor en el aire. Así que Él vendrá, número 1, con voz de mando. Se necesita tener mucha autoridad, hermanos, para que a la voz de una palabra los muertos se levanten. Número 2, Él vendrá con voz de arcángel. Pero, hermanos, esta palabra, con voz de arcángel, con voz de arcángel, ¿por qué no con voz de ángel, o de querubín, o de serafín? Aquí hay un lenguaje, hermanos, que los judíos conocían, y también los demonios conocían en el lenguaje que el apóstol Pablo utiliza aquí en esta palabra. Él vendrá con voz de mando, voz de autoridad, autoridad total. Vendrá con voz de arcángel. Y te voy a dar una relación breve. Hay 4 clases de seres angelicales, que se sepa. Están los ángeles, que son mensajeros. Se encargan de traer y llevar los mensajes de la iglesia a Dios y de Dios a la iglesia, aparte de los profetas o de la palabra de Dios. ¿Sabes? Mira si los ángeles son mensajeros. Libro de Apocalipsis dice que un día fueron los ángeles delante del Señor con copas de oro llenas de incienso, y la Biblia dice que el incienso que iba en las copas de oro son las oraciones de los santos. Quiere decir, hermanos, que cuando tú y yo oramos, que somos los santos, aunque tú creas que Dios no te escucha, Dios sí te escucha. Cuando tú oras con un corazón sincero, los ángeles vienen en copas de oro y tu oración se convierte en incienso, que se mete dentro de esa copa y se la llevan delante del trono de Dios. Los ángeles son mensajeros que se encargan de llevar y traer los mensajes, ¿sabes? Los mensajes más importantes de la historia de la humanidad lo trajeron los seres angelicales. Así que número 1, los ángeles son mensajeros. Número 2, están los serafines. Cuando la Biblia habla de los serafines, están en el libro de Isaías, capítulo 6. Los serafines son los que están volando alrededor de la presencia del Señor. Dice, hermanos, la historia, que los serafines vuelan con tanta presteza y con tanta gloria que en su volar despiden fuego, despiden brillo. La palabra serafín en el hebreo es la palabra saraf, que significa arder o brillar. Y tiene la idea de que cuando los serafines vuelan, en su volar, vuelan con tanta gloria de Dios por estar tan cerca del Señor que despiden fuego, brillo de Dios. Que bendito sea el nombre del Señor en esta noche, hermanos. Yo deseo que Dios te bendiga con esta palabra. Tú puedes ver los serafines en Isaías capítulo 6. Y hermanos, después están los querubines. Los querubines son de la clase de que era Satanás. Satanás, antes de ser demonio, fue un querubín. Satanás fue Luzbel, que significa luz bella. Y cuando se rebeló, se convirtió en Lucifer, un ángel caído. Según la historia, son ángeles protectores. La Biblia dice, querubín protector, le dijo Dios a Luzbel. Pero luego, para no cansaros, está la 4ª clase, que son los arcángeles. Mira, los arcángeles
Siempre que los ves en la Biblia los vas a ver luchando. Los arcángeles son luchadores, son guerreros. Y sabes, la idea que tiene este versículo es que el Señor vendrá con voz de arcángel, porque según algunos teólogos habrá demonios y principados que quieran detener la venida del Señor para arrebatar a su iglesia y tratarán de impedir que el Señor venga a arrebatarnos. Pero ¿sabes qué? El Señor envía aquí un mensaje para los demonios. Yo voy con voz de arcángel, yo voy con voz de arcángel, yo voy con voz de arcángel. Es decir, dispuesto a pelear, con voz de luchador, con voz de lucha, con voz de guerra, si es necesario, para que nadie impida el arrebatamiento de la iglesia. Si puedes decir ahí un amén, ahí donde estás, di un amén, un aleluya. Esta es la palabra de Dios gloriosa, queridos hermanos. Así que Él viene con tres cosas, con voz de mando, con voz de arcángel y último, con trompeta de Dios. Hermanos, la trompeta tiene la misión de reunir. En un ejército, cuando se toca la trompeta, el que toca la trompeta a lo mejor es el que menos manda. Pero, hermanos, en este caso se tocará la trompeta, que tiene la misión de reunir. Y, hermanos, el toque de esa trompeta, todos los creyentes de las cuatro puntas de la tierra seremos reunidos en el Señor. Y mira cómo pasará. Él vendrá con voz de mando, con voz de arcángel, trompeta de Dios, descenderá del cielo, mira el orden. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora sí, hermanos, aquí la Biblia habla de muertos, pero habla una vez de muertos y 3 veces habla de dormir. Por lo tanto, hermanos, los que se van en el Señor, la Biblia los mira como que están dormidos. Y el orden es este, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y quiero daros una esperanza, hermanos, a todos los que han perdido seres queridos, no solamente por la pandemia, por el virus, sino los que de una manera o de otra han perdido seres queridos. ¿Sabe? Yo hace 5 años, mi madre se fue con el Señor. Yo quiero solamente contarte esto, no para entristecerte, sino para que sepas lo que significa la partida de un ser querido. Perdóname si hiero tu sensibilidad. ¿Sabes? Cuando mi madre partió con el Señor en el año, ahora hace 5 años, en el año 2015, en diciembre. ¿Sabes? Cuando yo le dije al Señor, yo estaba de pastor en Talavera de la Reina, una iglesia preciosa, cuando mi madre partió con el Señor. Le dije, Señor, solo te pido una cosa, siempre estoy lejos de la casa, siempre estoy viajando o estoy pastoreando, solo te pido, porque mi madre estaba muy malita, hermanos, solo te pido que cuando te vayas a llevar a mi madre, que me pille a mí presente. Recuerdo que aquel día yo vine de la iglesia de Talavera a Madrid, veníamos todos los lunes para ver a mis hijos y también para dedicarme a dar las clases que daba los lunes yo aquí. Y después, el martes por la mañana nos íbamos, siempre a la iglesia. Y aquel martes, hermano, me levanté por la mañana y le dije a mi mujer, a Juani, no vayamos hoy a la iglesia, no tengo ganas. Vamos a quedarnos hoy un día más aquí. No vayamos. Poquitas veces lo hacíamos, no vayamos. Juani me dijo, vale, no vayamos. Me fui esa mañana martes a ver otra vez a mi padre y a mi madre. Estuve con ella hasta la 1:30 de la tarde. Me despedí de ella. Y cuando vine a mi casa a comer aquí en Madrid, a la media hora me llamaron que mi madre se había puesto gravísima. Estaba gravísima. Fui corriendo, hermanos, a la casa de mi padre, que vive a 10 minutos de mi casa. Y cuando llegué, estaban allí los del SAMUR. Estaban intentando reanimarla. No me dejaban entrar. Dije, por favor, déjenme entrar. Soy un pastor. No me va a dañar. He visto mucha gente irse con el Señor. No me va a dañar. Y hermano, Dios me dio el honor, la petición que le pedí. Cuando llegué, mi madre es verdad que no estaba consciente, pero tenía vida. La tomé de los pies porque los médicos no me dejaron hacer otra cosa. La tomé de los pies, estuve orando por ella y hermano, como sabía yo que mi madre ya se iba, la despedí en el nombre del Señor. Le dije, madre, te vas al reino de Dios, vas a entrar por las puertas del reino de Dios a la misma presencia del Señor. Te despido en el nombre del Señor. Y la última oración y la última voz que mi madre escuchó fue la mía. Hermanos, quería contarte esto, pero escúchame. Cuando estábamos ahí me puse de luto, me puse de negro. El momento que me puse de negro, hermanos, sentí una tristeza terrible. No por la partida de mi madre, sino porque yo sé, perdonad si os daño, hermanos. Perdonad si os daño. Y yo dije, Señor, yo me estoy poniendo luto por mi madre, pero mi madre está en el reino de Dios. Total, yo llevé mi luto, hermanos. Yo nunca había llevado luto por nadie. Era la primera vez que me ponía luto en mi vida. Y, ¿saben? Me volví a ir a mi iglesia, a Talavera de la Reina, donde estaba de pastor.
Y pasaron los días, hermanos, y yo sentía una carga terrible por el luto. Me sentía fatal. Hermanos, tenía una presión que me mataba. Un día le dije a mi mujer, a la Juani, le dije, Juani, ¿sabes una cosa? Creo que yo no quiero a mi madre igual que los demás. Y ella me dijo, ¿por qué? Pues porque tengo el luto, pero me hace mucho daño. Siento una carga, una presión terrible. Ella me dijo, anda ya, no seas tonto, que no es así. Y sabes, hermano, yo tenía esta carga muy fuerte. Cuando yo tenía el luto un mes, hermano, no me lo quité por no hacer daño a mi padre. Mi padre es un hombre mayor y por no herirle, no me lo quité. Pero hermano, pasaron unos cuantos días más. Dios sabía la carga que tenía en mi corazón. Y atención a esto. Una noche, hermanos, estaba durmiendo y el Espíritu Santo me despertó. Y el Señor me dijo, mira, estás llevando luto, está bien, no me parece mal, pero que sepas que llevas luto por una persona viva, no por una persona muerta. Aleluya, hermanos. Aquello hizo, hermanos, que mi vida, no sé, entró en mí una presencia de Dios y el Señor me dijo, vale, llévalo si quieres, ten dolor si quieres, que es normal, pero que sepas que estás llevándolo por una persona viva, no por una persona muerta. Ella está en el reino de Dios. Al otro día cuando me levanté, hermanos, abrí mi Biblia y ¿sabes cuál es el versículo que me salió, hermanos, en la Biblia? No te aconsejo que leas la Biblia de esta manera, pero abrí mi Biblia para leer la palabra y el versículo que me salió fue este. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Soy un Dios de vivos y no de muertos. Con esto no quiero decir que no te pongas luto, póntelo, claro que te lo tienes que poner. Pero hermanos, que sepas que es una señal de duelo, una señal de dolor, hermanos, porque es normal que la carne se duela, es normal. Pero que sepamos que nuestros seres queridos están vivos en el reino de Dios. Perdóname si te daño con esto. Aquella mañana le dije, Juan, y voy a llamar a mi padre y le voy a decir que me voy a quitar el luto. Le llamé solo por respeto a él. Mi padre es un cristiano, un cristianazo más que yo. Y le dije, padre, me ha pasado, he tenido esta experiencia. Lo he llevado por ti, pero no puedo más. Y Dios me ha hablado. Mi padre me dijo, pues hijo, sé libre, quítatelo porque el luto se lleva en el corazón. El luto se lleva dentro. Te he contado esta experiencia, hermanos, que la he contado solamente 2 o 3 veces, para que os deis una idea de dónde están nuestros seres queridos. Así que, escucha, los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta es la esperanza bienaventurada, ¿sabes? La señal de que nuestros seres queridos van a resucitar es que Jesús resucitó. Jesús son las primicias de la resurrección. Es Jesús. Versículo 17 dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que están dormidos, en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Este es el orden. Primero los que han dormido con Cristo, luego nosotros. Hay gente que no cree en el arrebatamiento. Pues mira, los que no creen en el arrebatamiento, pues bueno, lo siento por ellos. Pero este versículo no puede ser más claro. Los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Arrebatados quiere decir tomados con violencia, levantados con violencia. Esa es la idea de arrebatados. Juntamente con ellos en las nubes, ¿sabes? Cuando el Señor venga, ojalá me estén escuchando hermanos y hermanas que hayan tenido una pérdida, no por nada, hermanos, para daros esta esperanza. Este mensaje lo ha puesto Dios en mi corazón antes de que yo me conectara, sin saber que había habido alguna pérdida en la iglesia, ahí en la línea y también en Sevilla, hermanos. Es una palabra que sale del corazón de Dios. Así estaremos, pues, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Escucha, para recibir al Señor en el aire. El Señor no toca la tierra, el Señor no se esperará en el aire. Por eso el arrebatamiento no se cuenta como segunda venida. El arrebatamiento es una venida secreta. Segunda venida solamente se cuenta si el Señor pisa la tierra. La primera venida fue cuando Cristo se encarnó, cuando vino para darse la cruz. La segunda venida será cuando el Señor venga, ese es otro tema. Si Dios quiere un día lo trataremos. La segunda venida será cuando el Señor venga después de la gran tribulación, ya con nosotros, con la esposa del Cordero ya desposada, siendo la esposa, y después de la gran tribulación el Señor vendrá aquí a la tierra para establecer el milenio. Pero esta primera venida no se cuenta como venida, porque el Señor no pisa la tierra, el Señor se queda en las nubes. Y viene, se queda en el aire, en las nubes, y nos llamará, y los muertos se levantarán, y nosotros juntamente con ellos recibiremos al Señor en las nubes. Y mira el versículo 17. Así
estaremos siempre con el Señor. Hermanos, la palabra siempre en este versículo implica eternidad. La palabra siempre en nuestro lenguaje significa, bueno, pues voy a estar contigo siempre. Eso implica hasta que yo me muera. Pero en este versículo la palabra siempre es una palabra que se tiene que atribuir al tiempo de Dios. Estaremos para siempre, por los siglos de los siglos, por toda la eternidad con el Señor. Mira cómo Pablo, hermanos, cierra este tema. Mira cómo Pablo, hermanos, cierra este tema. Por tanto, aquí Pablo cierra el tema. En conclusión, por todo lo dicho, dice Pablo aquí. Esto es lo que significa la palabra por tanto. Concluimos. ¿A dónde tenemos que llegar con todas las verdades que nos has dicho, Pablo? Que no tenemos que tener tristeza. Que nuestra garantía de la resurrección de los muertos es la resurrección de Cristo, porque de esa misma manera pasará. Que tú vendrás con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Que los muertos resucitarán y nosotros seremos arrebatados. ¿Qué nos quieres decir? ¿Qué tenemos que hacer con esto? Dice Pablo, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La palabra alentaos tiene que ver con aliento, con dar fortaleza, hermanos, con dar ánimos. ¿Sabes? No estamos para dar ánimo, o sea, para dar desánimo. Estamos para dar ánimo. ¿Cuánto tiempo hemos perdido, hermanos, en las iglesias con la gente que se encargaba de desanimar, con la gente que se encargaba de estorbar porque no han entendido el Evangelio, hermanos? En las iglesias nos tenemos que congregar para animarnos unos a otros. La Biblia nunca dice que tenemos que ser de desánimo, tenemos que ser de ánimo. Ánimo, hermanos, ánimo. El Señor viene pronto. Ahora está más cerca la salvación de nosotros que cuando creímos. Hay quien me pregunta, hermanos, me hacen muchas llamadas, no porque yo sepa mucho de la Biblia, hay gente que sabe mucho, pero muchas llamadas recibo para que me dicen, Rafa, ¿tú crees que esto es el fin? O algunos dicen que si estamos en principio de dolores. Rafa, ¿tú crees que el Señor viene ya? Yo siempre digo lo mismo, mira, no lo sé. El reloj de Dios nadie lo sabe. Nuestro tiempo no es el tiempo de Dios, ni nuestro reloj es el reloj de Dios. Lo que sí te digo es que lo que estamos viendo son señales. No sé si son principios de dolores, no lo creo, pero bueno. No es principio de gran tribulación tampoco, pero sí estamos viendo, hermanos, señales. Estáis viendo lo que está pasando. Los virus, los terremotos, las inundaciones. Ya has visto lo que está pasando en Granada. ¿Cuántos terremotos está habiendo? Hermanos, ¿sabes qué es esto? La Biblia dice que la creación gime con dolores de parto, porque también está esperando la redención, como nosotros. ¿La redención de qué? La redención de todo el cataclismo que se creó con la caída del hombre y la caída de Satanás. Y también la creación está gimiendo con dolores de parto, esperando también ese rescate de todo lo que está pasando en el mundo. Pero esa redención de la creación nunca va a ser posible hasta que los hijos de Dios seamos redimidos y también la creación será redimida juntamente con nosotros. Lo que sí yo sé, hermanos, es que todo lo que está pasando son los dolores de parto de la creación, que muestra, hermanos, muestra todo lo que está pasando y el maltrato que el ser humano y el pecado está haciendo con la creación, la muestra con estos dolores. Hermanos, no es lógico lo que está pasando. Así que no quiero ir más adelante, hermanos, llevo 38 minutos y no quiero ir más adelante. Me dejo la segunda parte del mensaje. La segunda parte del mensaje te la dejo ahí, no la voy a predicar, pero te dejo la idea de la segunda parte. Hemos hablado acerca de la venida del Señor, la resurrección de los muertos, hemos hablado de esperar al Señor, hemos hablado de que el Señor viene, que nos va a arrebatar y que tenemos que estar esperando el arrebatamiento, pero la segunda parte del mensaje es el capítulo 5. ¿Cómo tenemos que esperar al Señor? ¿Cómo tiene que estar la iglesia esperando al Señor? Así que está bien, hermanos, Cristo viene, es bonito, el Señor va a arrebatar a su iglesia, también es precioso, pero la segunda parte sería, ¿y ahora qué? ¿Cómo tiene que estar la iglesia esperando al Señor? ¿Cuál es mi postura, mi posición? ¿De qué manera tenemos que estar esperando al Señor? Para que, hermanos, para que no nos pille desprevenido. Esto a veces, hermanos, lo he predicado completo, pero este no es el momento, porque me llevaría mínimo 20 minutos más. Así que os dejo, hermanos, con esta palabra, cuando Dios lo permita, cuando sea del Señor, cuando el pastor lo vea, puedo predicaros la segunda parte. Así que recibid un fuerte abrazo de vuestro hermano Rafa Peralta y de mi mujer, la Juani, pero quiero terminaros con estas palabras. Quiero decirte
que pase lo que pase, Dios está con nosotros. Dice su palabra que Él está con nosotros todos los días malos, los días buenos, los días de pandemia, los días de virus, los días de dolor, los días de sufrimiento y también los días de gozo. Él está con nosotros todos los días. La Biblia dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hermanos, Él es escondedero contra el viento, refugio contra el turbión. No quiero darte muchos versículos, pero dice la Biblia, este es uno de mis versículos favoritos, que Jehová nos librará del lazo del cazador. Yo uso mucho este versículo. El cazador es el demonio y el lazo son las trampas que Satanás o las circunstancias nos ponen. Dice la Biblia que Jehová nos librará del lazo. ¿Sabes? Cada vez que nos vamos a dormir, Satanás se encarga de poner lazos en nuestro camino y en nuestra vida. Pero dice la Biblia que Jehová nos librará del lazo del cazador, de la trampa, del cepo del cazador. Último versículo. Dice la Biblia, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ninguna arma fabricada contra la iglesia prosperará. Por más armas que Satanás fabrique y por más cosas que el demonio fabrique, las podrá fabricar, pero cuando las tenga hechas, no funcionarán. Atención, ninguna arma forjada, fabricada, las podrán fabricar, pero ninguna prosperará contra la iglesia del Señor. Me gustaría terminar con una oración, hermanos, por la iglesia, por todos los que lo están pasando mal. Yo quisiera haber predicado, terminado este mensaje con gozo y con más alegría, pero la Biblia dice que debemos llorar con los que lloran, hermanos, y este no es tiempo de reír, es tiempo de llorar con los que lloran y sufrir con los que sufren. Y voy a terminar esta oración, este mensaje con una oración. Cierra tus ojos ahí. Ha sido un placer predicaros una palabra del Señor. ¿Cómo me habría gustado predicaros en persona, en vuestra iglesia? Habría dado lo que fuera. No os conozco personalmente, pero que sepáis que en este mensaje parece que os estaba predicando delante de vosotros. ¿Cómo me gustaría predicaros este mensaje en vuestra iglesia? Padre, te damos la honra y la gloria en esta noche. Señor, estamos tristes en la carne, heridos, Señor, y siendo realistas, a veces desanimados y a veces sin entender. Pero la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sabemos que todo lo que no vemos, Señor, es como tú has dicho que es. Y a veces estamos derribados, mas no destruidos. Perseguidos, mas no desamparados, hermanos. Y creemos que tú estás por encima de todo. Como dice en Isaías capítulo 6, Jehová está en el trono. No importa lo que esté pasando a nuestro alrededor, tú estás en el trono y eso quiere decir que entre tanto que tú estés en el trono, tú estás gobernando el universo y también la tierra. Te ruego, Señor, por la iglesia de la línea, que los bendigas, Espíritu Santo, bendice a los pastores, Señor, al pastor con su familia, bendice a los obreros, Señor, cada anciano, cada anciana, te ruego por ellos, por cada matrimonio, Señor, por cada casa de la iglesia de la línea, te ruego por los niños, Señor, y las niñas, por los jóvenes, Señor, que los guardes de todo mal, Padre. Mira cuántos enfermos. Si hubiera algún enfermo, Señor, en la iglesia, que tú lo toques, que lo visites, Señor, por los que están en los hospitales. Señor, guárdalos en tu mano ahí, Señor, da sabiduría a los médicos. Te presento cada medicamento que pase por el cuerpo de los que están enfermos, que sea dirigido por tu Espíritu Santo, Señor. Mira los que están en las UBIs, mira los que están entubados. Señor, te ruego por las familias que están esperando noticias, por los teléfonos, Señor, dale fe, dale esperanza, dale fortaleza, Señor, y la certeza de que tú estás con ellos. Señor, mira, Señor, España, el mundo entero, cuántos enfermos hay, te rogamos por cada uno de ellos, por las peticiones que han puesto los hermanos de la iglesia de la línea, te ruego por los hermanos de las familias de Sevilla, que han perdido este ser querido, y también por la familia, que no me acuerdo el nombre que han dicho de la iglesia de la línea, por todo, Señor, oramos. Te suplico por cada familiares en España que han tenido pérdidas. Lloramos con ellos, Señor. Te ruego que nos ayudes a llevar esta carga con ellos si eso les alivia mal. Qué tristeza nos da, Señor, no poder estar con nuestros amigos, con nuestros hermanos que han tenido pérdidas y no poder acompañarlos en estos momentos tan tristes. Te ruego, Señor, que los consueles de una manera poderosa. Gracias por esta vacuna, Señor. Te ruego que la utilices para bien. Disipa toda duda, Señor, acerca de la vacuna. Señor, hemos estado orando, Señor, para que venga una vacuna y ahora hay muchos que están dudando de la vacuna.
Tú dices en tu palabra que si bebiéramos cosa mortífera no nos hará daño. Si el mundo nos quisiera engañar y darnos veneno, nada nos hará daño. Si nos tenemos que poner esta vacuna, Señor, y los científicos tal vez quieran engañarnos, no nos dañará, será para bien. Pero Señor, hemos estado orando por la vacuna. Lo que tú permitas en nuestra vida será solamente lo que tú quieras que pase. Te ruego que des sabiduría a los científicos para que sigan fabricando vacunas más efectivas. Reprendo todo ataque satánico, Señor, y todo científico que esté por el poder diabólico, te ruego que lo apartes y que solo dejes a los científicos que son puestos por ti, Señor. Padre, bendícenos, Señor, ayúdanos, danos sabiduría para poder caminar, para poder andar y sobre todo para tomar decisiones. Guarda nuestras casas, nuestros hijos, nuestras familias, en el nombre de Jesús. Que Dios os bendiga, Iglesia de la Línea. Para mí es un placer haber estado con vosotros. Os he predicado la palabra con mucho amor. Es verdad, con tristeza por las noticias que he visto cuando me he conectado, pero he tratado de evadirme de esa tristeza y predicaros la palabra con amor y con cariño. Que Dios os bendiga.